Esta es la parte que más me da pena porque estas son tortugas. Dice tarántula. A ver, vamos a ir por la cola. Y bueno, y acá esto es esperma de pescado. 700 yenes. Ya huele mal. Hoy estoy en el barrio de Bueno, en el callejón de Ameyocochó, que es un callejón comercial de mercado del cual vengo muy seguido haciendo con los guiados. Pero hay algo que no suelo mostrar tanto a la gente que llevo de paseo porque puede ser dar un poquito de impresión según la persona. Y el hecho es que hay un mercado chino medio escondido, el cual tiene un par de cosas que no nos hace sentir mucho que estamos en Japón. Hoy mi amigo Rafa de la página Japón and More me prestó los Ray-Ban lentes con cámara para poder grabar en el lugar porque está prohibida la grabación. Así que bueno, el formato de video va a ser un poco raro, medio cuadrado como para Facebook, pero lo importante es que lo que queramos ver se va a poder ver. Ahora es muy curioso porque la zona es súper popular, es muy turística, la gente viene a probar comida callejera, mucha comida marina. Y el mercado está sobre esta calle súper transitada, pero un poquito escondido, en un subsuelo. Ahí de ese lado vemos un poco de comida china. Hay mucha comida china por este lado y es curioso la forma en la que está expuesta la comida, muy expuesta, al punto que no es muy agradable. Y de este lado tenemos vendedores de mariscos, del cual ahí hay una pobre tortuga que no vamos a enfocar bien ahora porque no queremos molestar a los del mercado, y vamos a verlos abajo que están más a la vista. Además, otra cosa, que este es un barrio, una zona de las pocas y de las raras que se ven un poquito de piratería. Igual es una piratería bastante obvia. No son falsificaciones de esas que engañan, sino que cosas muy obvias, ¿no? Como con los nombres modificados. Como por ejemplo, en vez de Rolex, que sea Roble. Roblex. Cosas por el estilo. A ver. Como que es un lugar donde no te dice absolutamente nada, ¿no? Después vamos a probar un poco de esta máquina expendedora que después le voy a decir de qué es, porque es de las más raras. Bueno, a ver. Acá tienen, por ejemplo, que el cartel dice prohibido grabar. Por lo tanto, ahora el resto lo vamos a grabar con esto. El hecho es que los lentes tienen por un lado el lente de la cámara y por el otro una luz que parpadea cuando uno graba y lo tapamos con cinta. Pero parece que dice que está bloqueado, que no se puede. A ver, ¿probaste? Sí, está bloqueado. Está bloqueado. Bueno, a ver. Vamos a intentarlo y esperemos que no nos diga nada, que nadie se dé cuenta. Se vende mucho producto chino por acá. Ahora yo voy a estar explicándole a ustedes, haciendo de cuenta que le estoy hablando a mi amigo Rafa. Pero bueno, lo que sí hay mucho olor a especias. Mucho olor a especias. Miren, estos son... miren, los huevos duros chinos. Muchas especias. Acá la verdad que no tengo ni idea del licor, de qué cosas se usan para cocina. Bueno, para cocina china, ¿no? Esto, bueno, todo lo normal, productos no perecederos. Ahora, esto por ejemplo es muy raro de ver porque en Japón en ningún lado vas a ver carne tan expuesta como ahí. Bueno, camarones, langostas. Pero sí llama mucho la atención de la forma en la que está expuesta la carne, ¿no? Porque... y huele la carne, huele, ¿eh? No se ve muy fresca la carne, que digamos... A ver, en los supermercados comunes se pueden ver las cosas así, ¿no? Esto debe ser, bueno, panza de vaca. Pero estas piezas, por ejemplo, me dan desconfianza. Pero seguramente estos no son para comer así, sino que son para hacer caldos. O sea, seguramente esto es para hacer sopas, por eso es que no está tan bueno, porque esto la gente no lo va a comer y ahí va a pasar por muchas horas de cocción seguramente, ¿no? Como los ramen. El señor fumando piezas, un poco de moscas. Me encantó porque el señor que atiende fuma mientras trabaja ahí. Eso para los japoneses es completamente impensable. Mirá. Pobre pescado, está ahí
Hasta diría que está enfermo porque no tiene la piel sana. Esta es la parte que más me da pena porque estas son tortugas. Y sí, están vivas, pobrecitas ya sin ganas de vivir siquiera. A veces uno pasa y se las ve como que están queriendo escaparse. Es bastante triste. Este también, mirá. Son de caparazón blando. Me estuvieron mirando un poco. Después les voy a decir cómo se come la tortuga esa. Ahora, el lugar no huele mal, por suerte. O sea, sí huele un poquito, pero la verdad que no mucho. No como uno podría pensar, ¿no? Miren esos bloques de carne. Esto sí realmente en un supermercado común y corriente en Japón es impensable. Incluso yo que he ido a mercados mayoristas, no está tan expuesta la carne como está acá. Más especias. La parte de especias huele especial, pero no huele mal. Ah, mirá. Asegúrate de que el LED de captura no esté tapado, mirá. O sea, eso es nuevo, antes no estaba. Antes no se ponía. Claro, sí, para evitar cochinotes seguramente, cosas raras. Sí. Ahora, el plato de la tortuga, por ejemplo, se llama suppon y consiste en agarrar la tortuga, se la da vuelta y cuando se la da vuelta saca la cabeza, como es la reacción natural que tiene la tortuga, saca la cabeza y en ese momento se le hace un tajo en el cuello y se arranca la cabeza. Y en ese momento se le pone sake, el licor, y se empieza a agitar la tortuga y se bebe lo que sería la sangre con sake. Y después la tortuga, el resto en caldo. No es un plato muy popular, no es un plato muy consumido por gente joven, lo consume más gente grande. Mucha gente siempre dice, oh, porque es un plato que elige mucho la mafia. No es una cuestión de mafia, sino que es un plato más popular entre mayores, ¿no? Gente que por ahí no tiene tanta empatía con las pobres tortugas. Ahora, vamos a probar cosas raras que podemos encontrar en la zona del mercado, como por ejemplo esta máquina de expendedora de insectos. Yo hace unos cuantos años hice un video de insectos en lata de expendedora, pero bueno, hoy voy a probar alguno que no haya probado antes, porque yo el que he probado era la cucaracha gigante, que la verdad que fue muy desagradable, era imposible de masticar, pura fibra, no tenía sabor, se me clavó, me acuerdo, un pedazo de pata o algo. A ver, ¿tenemos la tarántula o el escorpión? Y bueno, por el canal, vamos a probar la tarántula. Ya a esta altura de mi vida habré probado tantas cosas. Carísimos, son 2.600 yenes, son como $15. ¿Qué le pasa? Ah, pero puedo pagar con la Suica, con la tarjeta de viaje. Ah, aquí había que darle OK, ahí está. Ahora sí. Uf, bueno. Imagino que traerá una sola, ¿no? Dice tarántula. Yo digo, a mí a esta altura no me impresiona nada, pero me dio un poquito de impresión. Ahí se quedó una pata afuera. Y pensar que hay gente que las usa de mascotas. Ah. Se sueltan las patas. ¿Te imaginas morder esto y que de repente salga un montón de bebés? No. Ay, en estos momentos solo se puede reír. A ver, vamos a ir por la cola. Bueno, el sabor no es desagradable. Vamos por eso. Pero es casi como comer tierra. ¿Ok? Está muy disecado esto. Yo sé que querés, Rafa. No, gracias. A ver, no está mal. Esto con un poco de alcohol pasa como una galleta
media exótica. Me parece un robo. El precio es... No está mal, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hasta puedo decir que me gustó. Es que no está mal, no está mal. Vamos por otro, vamos por otro. La cucaracha sí que es malísima. La cucaracha es imposible de masticar. Ahora, el escorpión es algo que siempre me dio curiosidad probar. Vamos por el escorpión. Ahí va. Acá en la otra cuadra, acabo de escupir un pedazo de tarántula. Había un café que servía insectos comestibles, ¿no? Mirá qué No, esto es un robo. Esto es un robo. Mirá lo que es esto. Esto. Por esto acabo de pagar 900 yenes. Como 6 dólares. No me puedo sentir más estafado. Es más grande el sobre de conservación. Mirá. Mirá el tamaño que tiene. Esto no es un escorpión, esto es una gusanito, una cucarachita. No. Me siento estafadísimo. A ver. Este no tiene sabor. Bueno, pasa que por ahí es muy chico. Tenía ganas con el escarabajo, pero dije, no, ya fue. Ya fue, no, esto es un robo. Vamos a comer algo de comida de verdad. De verdad. Ahora, principalmente la comida que hay por este callejón es comida china, que bueno, a veces lo podemos notar, ¿no? Por los pollos caramelizados, no sé con qué será, que están por ahí. Pero la mayoría se ve muy apetecible, sí es rico. Ahora, vamos a ver si encontramos algo que sea un poquito más raro, que creo que el de allá tenía justamente algo llamativo. Este justamente tiene esperma de pescado, no sé qué es cod, un tipo de pescado. Bueno, me pedí un poquito de Nihonshu, sake. Nos dieron 2 vasitos, pero bueno, Rafa no bebe alcohol, así que salud, Rafa. Uy, qué bueno que está. Qué rico. Decía marca Shichifukujin, la marca de los 7 dioses de la fortuna. Este es el otoshi, que esto es como un plato de picada obligatorio que te dan varios lugares. Estos lugares que son llamados izakayas parecen lugares baratos, pero en realidad son muy caros, porque uno lo ve así súper casual, muy como que dice, tiene que ser barato. Uno ve las fotos, se ve bien la comida, se ve bien. Pero la cosa es que son platos muy chiquitos y no son baratos, no son baratos. 5 dólares por plato y capaz que traen esta cantidad. Bueno, este por ahí trae un poco menos de lo normal, pero esto ya de por sí creo que nos está costando 400 yenes, unos 3 dólares solamente por esto que es obligatorio. A ver los fideos. Son fríos, como una especie de ensalada de fideo. No está mal. Otra cosa es que uno siempre ve a veces el sake, el Nihonshu, que te lo dan en vasitos chiquitos. Y al ser vasitos chiquitos uno piensa que es un shot, como si se tomase un tequila, pero no. Es lo mismo que un vino. O sea, unos 15 grados de graduación. Lo más parecido que hay es el vino blanco, pero pasa que es vino de arroz, ¿no? O sea, es muy diferente el sabor. Pero es lo más parecido que hay para comparar. Pero sí, se toma de a poquito. Y bueno, y acá esto es esperma de pescado, no sé qué pescado. Y esto es hígado de rape, no sé qué pescado es rape, pero imagino que es un pescado. A ver, la única vez que he probado shirako, que vendría a ser esperma de pescado, fue de fugu. El fugu, por ejemplo, es una comida que no está buena, no es rico. El sashimi, el pez globo crudo, la verdad que es un pescado que no tiene sabor, es muy insípido, pero la parte de la esperma es extremadamente deliciosa. Extremadamente rico, muy rica es el shirako de fugu, la esperma. Vamos a probar esta. Este creo que es frío, con ponzu, que es como una especie de... como salsa de soja media vinagrada, digamos, para darse idea. No, este no está muy bueno que digamos. La verdad que no. Normal. A ver, otra probada.
No, no me gustó, la verdad. Y no he encontrado muy ricos, pero el de fugu sí era extremadamente delicioso. Pero extremadamente delicioso. Ya uno hace muchos chistes de lo bueno, por lo bueno que está la esperma del fugu. Y viene así que parece como tripas, pero bueno, no sé cómo será, ¿no? Es que bueno, se supone que es esperma, no algo que tendrá solamente el pescado macho, pero tiene forma de que parece entrañas, ¿no? Algo por el estilo. A ver este hígado de rape. Bueno, según el translator es rape. Hígado de rape. Muy interesante el sabor es. Pero a ver, tiene casi el sabor de un pescado enlatado. Es bien marcado. Es un sabor consistente. Fuerte. Muy blandito. Se deshace. O sea, está mucho mejor el hígado que la esperma. Bueno, obviamente todo lo marino combina muy bien con Nihonshu. Siento que me limpia un poco, además de limpiar el alma. Bueno, a ver, la cuenta. 3.058 yenes, que vendría a ser algo un poco más de $20. Bueno, no está tan mal, pero claro, fue un trago, una gaseosa y nada. O sea, un poco mucho para lo poco que es. Bueno, ese saque sí que me pegó. Y me lo tuve que tomar todo yo solo, así que ya estoy medio tomado. A ver, mi opinión con el lado de la comida, quitando el tema de los prejuicios, ¿no?, que pueda tener por tener los peces, estos animales en cautiverio para venderse, para comer. Y esto es algo que me han dicho hace muchos años atrás con el tema de la comida fresca, que te ponen los animales en una pecera y que uno dice que es súper fresco y todo eso. Bueno, el hecho es que si bien sí es extremadamente fresco porque al animal lo matan en el restaurante mismo, es que en un manga que se llama Oishimbo, que es de comida, dicen que ¿qué es más rico? Un animal que matan en el océano, lo refrigeran bien y lo llevan al restaurante, o un pescado que estuvo en cautiverio por semanas sin comer, estresado. Y yo creo que es más rico el primer caso, el del pescado que matan en el océano, que lo refrigeran bien, que además Japón es un país en el que el tema de la cadena de frío nunca se rompe, todo está siempre súper fresco. Y otra cosa es que en los supermercados, por ejemplo, nunca vas a sentir olor a pescado, porque todo está muy bien conservado. El único lugar donde, sinceramente, que yo conozca de todo Japón, donde hay olor a pescado, pero un poco, ni tanto, es acá, en estos mercados que dan a la calle. Acá, por ejemplo, en este mercado, cuando es verano, ponen unas lonas de plástico para que, por el tema del frío y todo eso, mira, ahí hay una pobre tortuga. 1 kilo, 5.000 yenes. Acá, por ejemplo, en verano huele un poco, ¿no? Pero claro, y mira, estos cangrejos también están todos vivos. El tema es que estos seres están muy estresados, no están alimentados, y eso por ahí yo creo que afecta un poco el sabor, ¿no? Es lo mismo que dicen con las vacas, que las vacas, si las mantenés estresadas, la carne se vuelve dura, se vuelve tiesa, ¿no? El otro día, por ejemplo, estaba con mi amigo Gabriel Herrera, que vino a Japón. Estábamos caminando por una calle, y había justo un restaurante de pez fugu, y era muy chistoso porque a los pescados los tenían en la pecera, y desde afuera del local era donde agarraban a los pescados para meterlos en un balde y para ya cocinarlos, ¿no? Y más allá de la crueldad y todo eso, a ver, son peces que realmente no están bien alimentados. Por ejemplo, en Fukuoka, yo me acuerdo que allá hay un plato muy popular que es de calamar, también de la pecera, recién hecho, y te lo sirven y el calamar no está blanco, sino que está transparente. Y eso es por la frescura, porque está recién cortado y no tiene color. Incluso hasta se veía que se movía un poco los colores, cosas por el estilo. Y la verdad era rico, pero no era nada del otro mundo. He probado calamares más ricos y que estaban blancos, porque blanco se pone cuando pasa el tiempo. Pero bueno, a ver,
es nomás para que alguno que venga a Japón diga, ay no, pero acá es súper fresco. Pero a ver, va a estar rico seguramente, pero yo creo que no es muy necesario el tema eso de mantener vivo al animal hasta último momento. Pero claro, hay mucha gente que dice, claro, como lo cortaron recién, va a ser el mejor sabor. Pero para mí no es tan así. Acá tenemos el durian, que es conocida como la fruta más apestosa del mundo. La he probado ya en Tailandia, pero vamos a probarlo hoy en cámara. Un pedacito así. 700 yenes, ya huele mal. Uf, huele terrible. Huele es que es muy especial, es muy particular el olor que tiene. Pero el sabor no está tan mal, ¿eh? Lo que sí no está tan fresco, como no estaba refrigerado, está un poco agrio. Normalmente es dulce. Ahora en Tailandia yo he probado postres que llevaban esto, que tenían arroz y leche, y era caliente y dulce, y ahí no apestaba nada y era increíblemente rico. Si alguno va a Tailandia, prueben los postres de durian que están con arroz con leche. Y eso que a mí no me gusta el arroz con leche, pero ese postre estaba increíblemente bueno. Este no, la verdad que no está nada bueno. Vamos a buscar urgente algo más para comer. Y lo peor de todo es que capaz que me saco el mal sabor de boca con algo peor. Pero a ver, ¿qué tenemos por acá? Comida china. Vamos a ver si hay algo llamativo, algo que nos pueda llamar la atención. Ah, mira acá. Ah, miren, acá tenemos huevos de pescado. Esto que es huevo de trucha, creo que es. Anguila. Pero sí, a ver, es que es raro, porque no es un lugar donde los japoneses vengan a comprar. Yo no conozco japoneses que vengan específicamente acá a comprar cosas marinas. Es que son cosas que uno puede comprar en el supermercado normal y va a estar mejor, o sea, da más confianza eso que está ahí tan expuesto. Y el sabor en la boca. Pero así es raro, no. Me pregunto si venderán lo suficiente, porque además la mayoría de la gente que pasa por acá es turista también. Eso es otra cosa, ¿no? Porque el turista no va a estar comprando por acá. Pero les digo, yo cuando fui a un mercado que tengo cerca de mi casa, que subí un video en el canal Naka 4K, ahí la verdad que muchísimo pescado y de todo, pero la verdad el lugar no olía nada. No olía absolutamente nada, se nota que todo era fresco, se nota que mantenían muy bien el tema de la higiene del lugar. La verdad que la experiencia del mercado me gustó muchísimo porque uno iba y no había olor a nada. No, muy bien por ese lado Japón. Siendo que en otros países, por ejemplo, yo he ido a Corea, he visitado mercados de Corea y mercados de Malasia. Y ahí, por ejemplo, también yo digo, la forma de que está expuesta el pescado y todo eso no me generaba mucha confianza. Por lo tanto, yo dije, acá en estos países yo sé que no tengo que comer pescado. Bueno, y ya que está, nunca probé la frutilla, la fresa blanca. Así que vamos a poner la roja. Qué buena frutilla. Ahora, esta brocheta, 800 yenes, no es nada barato. Son unos $5. A ver, la blanca está igual de buena. La uva es muy rica, muy dulce, no tiene semillas, curiosidad, completamente blanca. Tiene un poquito menos de sabor que la roja, pero está buena igual. Así es muy curiosa la frutilla blanca, es rica, pero no tanta como la roja. Vamos al lugar que siempre me llamó más la atención, que es el de la entrada, que tiene todo súper expuesto. Pero sí, sirven justamente lo que está a la vista. A ver, pero realmente me pregunto qué tan recién hecho está, si es de varios días. Este lugar, por ejemplo, a mí me da mucha desconfianza en verano, por obvias razones.
Pero bueno, a ver, voy a hacer una cosa. Cuando esté editando el video ya voy a saber si me cayó mal o no la comida que comí hoy. Así que voy a decir si me cayó bien o mal ahora mismo, y dejo en la edición la versión o la que me cayó bien o la que me cayó mal la comida. Bueno, la coquita de Rafa. Bueno, la oreja de chancho tiene cartílago, lo cual lo hace medio crocante. Esto, sinceramente, a mí me gusta mucho. Mucho colágeno. Muy bien para la piel. Sí, la verdad que me gusta. Está bueno. Para tomarlo con alcohol va reba. Voy a terminar re borracho hoy. Patas de cerdo. También lleno de colágeno. El sabor está bueno. El condimentado es diferente al que conozco, porque a mi papá, por ejemplo, le gusta hacer Okinawa soba, que es como una especie de ramen de Okinawa, y lleva partes de chancho, y a veces él le pone un poco de pata de chancho, pero como está hervido, el chancho no tiene sabor tan fuerte. Este está muy marcado el sabor. Está bueno, está bueno. Lo que sí es un poco complicado de comer porque es una pieza que tiene muchos huesos, ¿no? A ver, esta salsa picante, si pica mucho, espero que no pique demasiado. Pica un poco. No demasiado. El picante llega un poco tarde. Uf. Sí pica. Se agradece la cerveza. Había algo más que... bueno, a todo esto. El precio está bastante bien. Es 1000 yenes por esto, la cerveza y esto. 1000 yenes, que son unos $7. Está muy bien. La cerveza con estos 3 platos. Wow. Esto es algo nuevo. Carne de cabra. Está muy picante esto. Che, pero está muy buena la carne de cabra. Muy buena. Es mucho más fuerte, muy marcada el sabor. Bueno, a ver, los fideos de arroz. Permiso, Rafa, voy a probarlo. Voy a hacerle una probadita nada más. ¿Será picante? Es medio rojo. Yo pensé que no era picante. No es muy picante, pero tiene muy poco sabor. No está mal, pero la verdad que tiene muy poco sabor. Porque, por ejemplo, esos fideos transparentes, los fideos de arroz, en Tailandia, por ejemplo, los consumí mucho y tenía ganas de volver a probar los fideos estos. Y nada que ver, no tienen mucho sabor. En Tailandia tienen mucho sabor. El pad thai y esas cosas es buenísimo. Y sí, por suerte la comida no me cayó mal. Ya lo chequeé en edición en el futuro y puedo confirmar de que no me cayó mal la comida. Bueno, la cuenta salió 1700 yenes, unos $12 más o menos. Está bastante bien. Acá no fue tan caro. Igual, ya en otro video les diré dónde pueden comer barato, que también hay un video de dónde comer barato también, pero bueno, el público siempre se renueva. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau.